Vamos a comenzar dando tratamiento a dos preguntas que hacen referencia al reino animal. La primera dice, hablando con otros compañeros de grupo sobre el karma en los animales, mi opinión es que se trata de karma individual, pero como obedecen a un alma grupo, se presentó la expectativa de que el karma afecte al núcleo del alma grupal. También agradecería si puede ampliar la información sobre algo que no entiendo, que es el karma en el reino mineral y las piedras. Reino mineral. Los animales comienzan a hacer una experiencia de karma individual recién cuando están en etapas de desarrollo o desenvolvimiento del núcleo protoanímico. Quiere decir, un núcleo de energía, un núcleo de conciencia, que es la formación previa al alma. Hasta que no están desenvolviendo ese núcleo protoanímico, no trabajan, no se involucran con lo que se conoce como karma individual. Las mónadas, cuando están en un alma grupo, todas trabajan, todas hacen experiencias, todas interactúan con aquellos elementos kármicos, con aquella interacción kármica que es general. Entonces, todas las mónadas que están coligadas a través de un alma grupo, mientras no existan especímenes que estén trabajando ya, desenvolviendo un núcleo protoanímico, todas esas mónadas van haciendo una experiencia conjunta. Quiere decir, la experiencia kármica es conjunta. Ahora, hoy en día hay muchos animales que están en vías de individualizarse. Quiere decir, muchos animales ya tienen desenvuelto suficientemente este núcleo protoanímico. Entonces, en alguna medida, estos animales ya empiezan a hacer una experiencia respecto a lo que es la interacción kármica individual. Quiere decir, ya tiene una experiencia que los diferencia de aquellas otras mónadas que trabajan globalizadas, que trabajan generalizadas. Las experiencias de las mónadas que no están directamente ligadas a un núcleo protoanímico es una experiencia donde una mónada ejecuta, vive, participa de un modo en particular y permite que participen, vivan y ejecuten también otras mónadas con las cuales está coligada en términos de especie. Entonces, lo que una mónada vive, lo están viviendo todas aquellas otras. Incluso, algunos de esos aspectos que tienen que ver con almas grupo de algún cierto tipo de especímenes, también son compartidos con la generalidad de lo que es el reino animal. Algunas de esas experiencias. Si bien se centra en las mónadas que están coligadas mediante un alma grupo, muchas de esas experiencias también se comparten en el rango más amplio, que es el reino animal. Entonces, recién cuando se está desenvolviendo ese núcleo protoanímico. Actualmente, insistimos, hay muchos animales que están viviendo esa experiencia, pero no se puede decir, no se puede señalar esa experiencia previa a tener un alma individualizada como de estar viviendo karma o asumiendo karma de modo individual como lo podemos asumir quienes ya estamos trabajando desde hace mucho en el reino humano. También hace una consulta, dice, viendo un documental sobre monos que viven en cautiverio en Estados Unidos, una especie de gorila, dice acá, destacaban su inteligencia. Como información, dijeron que su gran inteligencia se debía a que tenían el 98% del ADN humano. A la inversa me pregunto si solo un 2% de ADN nos separa de los simios. Esto es desde el consciente izquierdo, desde la ciencia positivista. Que existan coincidencias químicas, que existan coincidencias detectables o evaluables mediante un microscopio o experiencias genéticas que puedan ser evaluadas o consideradas desde el laboratorio en particular y que esas consideraciones lleguen a la conclusión de que solamente un 2% separa a los gorilas o esta especie de gorilas o cualquier otro primate que fuera suficientemente inteligente de nosotros es consciente izquierdo. Porque en realidad lo que los diferencia no es la composición química o la cantidad de ADN en común que compartimos
o de genes en común que pudiéramos compartir, sino un patrón vibratorio, una frecuencia energética, una frecuencia electromagnética. Eso es lo que difiere, eso es lo que nos separa en términos genéticos de los animales, no solo aquello que puede ser detectado en un laboratorio. Lo más valioso, aquello que nos separa genuinamente, es lo que no puede ser detectado en un laboratorio, que es la condición electromagnética, la condición vibratoria, energética de la contraparte genética. Entonces, en términos químicos, materiales, concretos, puede llegar a haber pequeñas diferencias entre lo que se puede detectar en un laboratorio y lo que se puede considerar o que sirve para confirmar cercanías en términos evolutivos. Pero en realidad, desde la óptica interna, la distancia es abismal. Así fuera una milésima dentro de un porcentaje, lo que nos separara, realmente lo que nos separa es un patrón vibratorio y no aquel patrón químico detectable, analizable, que se subdivide en la multiplicidad de códigos genéticos tanto del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, del reino humano, porque existe una genética que incluso es mineral, solo que lo que se entiende internamente como código genético en el reino mineral no pudo ser detectado por la ciencia. Solo por una incapacidad científica se niega que existe un código genético mineral y que sí, a partir del reino vegetal podemos encontrar correlaciones genéticas, podemos encontrar espirales genéticos. Pero esto no es así. La génesis planetaria se expresa en cada uno de los elementos, de los reinos, de los planos y de los niveles. Cuando se altera la genética de alguno de esos elementos, que es una genética que responde o debería responder precisamente a arquetipos que la jerarquía instala en un universo para que ese universo reúna, para que ese universo cuente con las condiciones evolutivas necesarias para las mónadas que están haciendo esas experiencias evolutivas. Un código genético es una herramienta monádica, quiere decir una herramienta espiritual. No es una herramienta material, no es una herramienta que no se pueda considerar de ningún otro modo que espiritual. Es la herramienta, la llave de manifestación de la energía, es la llave de regulación de la energía o que ofrece la energía en un plano, en un nivel, en una dimensión, para que las mónadas puedan relacionarse con las leyes de un nivel, incluso hasta las consecuencias físico-materiales concretas, con las garantías suficientes. El código genético permite que se regulen esos márgenes, garantiza que eso sea así, que eso esté custodiado de esa manera. Cuando empiezan a darse todas estas manipulaciones genéticas, lo que en realidad estamos generando es una distorsión, un desequilibrio en el código genético planetario, en el integral código genético planetario. Entonces, lo que nos separa de los gorilas, de los chimpancés, de los gibones, como nos separa de una ameba, no importa qué distancia, es un patrón vibratorio. El código genético cuenta con una parte química, físico-concreta, y con otra parte que es vibratoria. Esa combinación, ocultamente preservada, ocultamente programada para que el arquetipo encuentre forma de manifestarse y al mismo tiempo la conciencia encuentre formas de caminar hacia el arquetipo, todo eso, de un modo integral y oculto, es lo que garantiza, lo que preserva y lo que define lo que es en realidad la génesis. Existen grandes núcleos de conciencia, en términos, en este caso, del reino animal, que agrupan distintas almas grupo con distintas capacidades para interactuar con ciertos especímenes. Dentro de algunos grupos de mamíferos nos encontramos con una gran entidad del reino animal que de algún modo gobierna sobre un conjunto amplio de almas grupo donde ciertos especímenes están clasificados o interactuando puntualmente. Por ejemplo, hay almas grupo que operan principalmente con ciertos especímenes que están ya en esas vías de individualizarse. Entonces, hay almas grupo que operan con ciertos perros, vamos al caso del perro, que es uno de los especímenes del reino animal que también está pasando por este proceso en algunos casos. Hay almas grupo que operan con una gran cantidad de perros
que ya están viviendo este proceso de individualización, mientras que hay almas grupo que operan con un espectro, en ese sentido, más amplio, donde mónadas que están haciendo experiencias a través de especímenes del reino animal, de los perros particularmente, operan. Entonces, en algunos casos, según el nivel evolutivo, puede haber almas grupo que agrupen ciertas mónadas que ya están experimentando con determinadas características. Entonces, eso es un proceso muy, muy nutrido, muy rico. No es una cosa muy simple. No hay un alma grupo para todos los perros, un alma grupo para todos los árboles, un alma grupo para todos los peces. Hay entidades que custodian, que velan, que operan de modo general sobre ciertas condiciones del reino animal. Pero después hay subalmagrupos que operan ya después definidamente con ciertos especímenes. Entonces es muy nutrido, muy vasta, muy rica esa condición en términos internos. El alma grupo es un campo de conciencia donde polarizan la energía un grupo de mónadas que están haciendo una experiencia determinada. Puede ser a través de una especie de animales, una especie de árboles, de distintos tipos de vetas del reino mineral. Entonces las almas grupo directamente son como campos de energía, campos de conciencia que están preparados arquetípicamente para servir de receptores y para servir de base de operaciones para que las mónadas interactúen en la materia con aquellas condiciones que les corresponde evolutivamente, ya sean minerales esas condiciones, sean vegetales, sean animales. Del mismo modo que nuestra alma sirve como elemento intermediario para los núcleos de conciencia más profundos, adaptando aspectos de la energía interior para hacer la experiencia correspondiente en la materia. Cuando el hombre no interfiere es una cosa, cuando el hombre interfiere es otra. Cuando el hombre fuerza las relaciones entre elementos es una cosa y cuando no la fuerza otra. Quiere decir, las consecuencias kármicas, cuando hay un forzamiento, son muy diferentes a cuando son las fuerzas naturales, las leyes naturales, las energías naturales, las entidades naturales que van operando. Porque a lo largo de todo el proceso natural, que es un proceso lento, muy lento en términos de ciclos, a lo largo del proceso natural está previsto arquetípicamente que algún tipo de interacciones se vayan dando. ¿Por qué está previsto? Porque a medida que el proceso natural en una esfera planetaria va avanzando, las condiciones de aquellos elementos tienen que ir variando también, porque si no, a pesar de que es lento el proceso natural, no tendría la capacidad de renovarse. Entonces, en algunos casos, dentro del marco de los procesos naturales, está esta relación que puede ser a través de la polinización o a través de otro tipo de cuestiones. El hombre no descubrió los injertos forman parte de la naturaleza. El hombre lo que hizo fue observar los injertos que se daban naturalmente. Árboles que en bosques, en florestas, por acción de los vientos, del crecimiento, empezaban a rozar sus ramas hasta que quedaban trabadas de un modo tal que empezaba a haber después una interacción de savia entre esas ramas. En algunos casos, eso que era una experiencia llevada adelante de cooperación, de coligación, una experiencia particular evolutiva de corte natural, después pasó a ser observada y generalizada, mecanizada por parte del ser humano. Entonces ahí se generan otras condiciones. Es muy importante tener claro que una cuestión es que el hombre altere el medio ambiente y esa alteración del medio ambiente puede dar alteraciones en la polinización, alteraciones en las condiciones de suelo, de aire, de sol para ciertos especímenes o para todos los que habitan un área. Entonces ahí las condiciones son las que van a generar particularmente cierto tipo de aspectos kármicos, que después se verá de qué modo se enfrentan. La humanidad en su conjunto está enfrentando continuamente este tipo de cuestiones, porque alteró prácticamente todo el medio ambiente en el planeta íntegro. En algunos casos, perros, caballos, algunos otros animales, estaba previsto que el ser humano sirviera como herramienta co-creadora para adaptar o para favorecer la adaptación de las condiciones
para que algunas almas grupo particularmente pudieran ir regulando sus experiencias evolutivas, en este caso almas grupo animales, en cercanía con seres humanos. Ahora, ¿qué ocurrió cuando lo que estaba previsto puntualmente, que podía ser que ciertos especímenes asumieran determinadas características que les permitieran trabajar más amalgamados, más en cooperación, más en comunión con el reino humano? ¿Qué pasó cuando empezaron a forzarse los cruzamientos, las selecciones simplemente por capricho o para atender actividades que en realidad son involutivas? ¿Qué quiere decir? Aquellos que, por ejemplo, fomentaron cruzas para generar perros de pelea o perros de carrera. La jerarquía difícilmente haya estimulado el arquetipo para perros de pelea, para perros de carrera, para perros que entran dentro de un bolsillo así chiquititos, que si corren un ratón no se lo termina comiendo el ratón a ellos. Eso no es una estimulación por parte de la jerarquía en el planeta. Esas son las experiencias precisamente que el ser humano genera desviando esta facultad que a veces se le ofrece de pasar a ser un co-creador. Posiblemente en ciertas etapas de la humanidad, determinados perros tenían que alcanzar ciertas características para poder vivir en las condiciones más adecuadas, en cercanías del ser humano, en colaboración mutua. Hubo ciertas etapas donde el ser humano obligadamente tenía que experimentar el pastoreo, porque estaba como una experiencia evolutiva más. Más adelante iba a tener que trascender. El usufructuar con los animales, ya sea para comerlos, para tomar su leche, su lana. Pero en ciertas etapas de la humanidad, el ser humano tenía que experimentar con el pastoreo. Entonces la jerarquía estimulaba, dentro del marco de las experiencias del alma grupo, que algunos lobos que tenían ciertas características de mayor evolución sirvieran como simiente vibratoria para ir generando la expresión que después conocimos como perros, revirtiendo el carácter predador acompañado por el ser humano para lograr aquel otro carácter de custodia. Revierten el carácter predador y se tornan custodias de las ovejas en este caso, y no predadores como son los lobos si encuentran una majada, ¿no? Entonces todas estas cosas en términos evolutivos estaban más o menos previstas, al igual que otras cuestiones, pero eran muy puntuales, muy acotadas y donde el beneficio no tenía que redundar precisamente en desvíos que tuvieran que ver con la satisfacción de caprichos o con la selección enfermiza de la búsqueda de algunas características que después generaba en el alma grupo o en las mónadas que estaban con esos especímenes una interferencia puntual porque no encontraban cómo expresarse a través de esos especímenes o no cómo hacerlo de un modo más profundo. Hay animales que están viviendo una etapa donde patrones de conducta, de relación, patrones de convivencia, ya están para ser ensayados de un modo diferente, en este caso con relación a seres humanos. Algunos de esos animales pueden acompañar o incluir en eso variables estrictas en su dieta, quiere decir ir cambiando aquel matiz que tienen los animales, en este caso los perros, que son carnívoros. Entonces algunos ya están en condiciones de hacer ese trabajo. No totalmente. Algunos dueños que son vegetarianos o veganos o naturistas a veces se obsesionan y quieren que el perro sea vegano, que sea naturista, o que salga una pancarta a decir no matemos. El perro no puede hacer ese trabajo todavía. En ocasiones no puede. Es suficiente para un espécimen donde en su código genético está presente la posibilidad de predar, de ir a cazar, de acechar, de asesinar. A veces es más que suficiente que ese animal, a partir de cierto momento, no prede, no case, no aceche, no asesine, no coma la carne cruda. Con que logre eso, y tal vez acompañándolo con algunos agregados que los dueños serán muy asistidos internamente para ver cuáles serían esos agregados. A veces pequeñas porciones de carne cada tanto o pequeña cantidad de granulado que tienen harina de carne cada tanto. Entonces, para un animal donde su genética lo está habilitando a acechar, a predar, a asesinar,
a comer el cadáver caliente, a lamer la sangre, a roer los huesos, que nada de eso esté para él ahí y que simplemente coma verduras, cereales, algún agregado, si es necesario, de granulados con harina de carne, pero con eso para ese animal es como para cualquiera de nosotros haciendo una dieta estrictamente vegetariana. Algunos de esos animales incluso llegan a ser tan asistidos, tan acompañados internamente, que pueden prescindir totalmente de la carne o prescindir de la carne por grandes periodos. Algunos de ellos solamente con que cada mes y medio, 2 meses, se le den raciones de carne o algunos huesos, es suficiente. Entonces depende en qué estado esté aquel animal que se está por individualizar, ¿no? No hay colaboración ninguna por parte de la biotecnología, ni por la genética aplicada a los alimentos, ninguna colaboración. Si nosotros, el conjunto de la humanidad, en vez de dejarse engañar, se abriera a encontrar la verdad, descubriría que lo que fuimos perdiendo con el tiempo fue una inmensa gama de alimentos, una multiplicidad de alimentos. La inmensa cantidad de alimentos que fueron desapareciendo de verdulerías, de góndolas, de mercados, inmensa cantidad. Y gradualmente se nos fue forzando a elegir qué consumir, se nos fue forzando a pagar por la patente de esa diversidad que fue aniquilada y que fue confinada en la manipulación genética. Entonces, realmente solamente pueden defender este sistema de consumo manipulado y de alteración de la vida a través de la manipulación genética aquellos que no se molestaron jamás en profundizar qué era la vida, qué era la alimentación, qué era la energía, qué era el equilibrio, qué era la armonía. Quiere decir, las características con las que tendría que gozar cualquier planeta para poder ser considerado tal, y no simplemente un elemento que se está pagando. Entonces, todo lo que la biotecnología hace es un atentado. Precisamente, las garantías que teníamos como humanidad en este planeta es precisamente lo que ofrece los ciclos profundamente lentos, pero estables y robustos de la naturaleza. A partir de la invasividad biotecnológica, en poco tiempo se alteró gran parte de los espacios rurales que antiguamente estaban destinados para los alimentos tradicionales. Quiere decir que lo que garantizaba para toda la humanidad la cualidad de esos elementos era precisamente que dependían exclusivamente de los ritmos naturales y no de esta locura transgénica, de esta terrible patología de alterar la biodiversidad, de reducir la biodiversidad, de aniquilar las cualidades genuinas de los vegetales. Cuando una persona hoy va a comprar batatas y se cree que compra batatas, yo no sé qué se piensa que está comprando, se la venden como batatas. Digo batata porque es lo que más vino en este momento a mi conciencia. Cuando tenía 12 años comía batatas. Ahora no se comen más batatas, no sé cómo se llamarán, se las vende como batatas. Son ácidas, traen acidez, son fibrosas, suelen tener una carga fuertísima que vibratoriamente es muy similar al cianuro, algunas de ellas, al ácido cianhídrico. A eso le llamamos alimento. ¿Pero por qué en toda Argentina se cultiva eso? Porque es fuerte ante las plagas, porque crece rápidamente, porque es resistente, crece en cualquier tipo de suelo. A eso le llaman batata. Ni hablar de todo lo demás. Ni hablar de todo lo demás. Entonces, lo que han hecho fue precisamente aniquilar la riquísima multiplicidad alimentaria que teníamos. La aniquilaron. La aniquilaron precisamente porque cuando menor fuera su número y la manipulación genética fuera más exclusiva, a ellos le quedaba la garantía de la ganancia, de la distribución y del control. Ya que estamos también con alimentación, de algún modo caímos en la alimentación, nos preguntan si es necesario beber 2 litros de agua por día, como recomiendan los médicos.
particularmente tomo solamente 1 litro. En el caso de realizar una dieta de tipo vegetariano, ¿puede ser que disminuyan estos requerimientos o depende de cada persona? Depende de cada persona, porque del mismo modo que no todos necesitamos la misma cantidad de alimentos ni el mismo tipo de alimentos, tampoco se puede generalizar que todas las personas necesiten 2 litros de agua o 1 litro de agua o 1,5 litros de agua. Cuando se tienen dietas vegetarianas, tampoco podemos decir o podemos hablar de la misma cantidad. No es lo mismo quien tiene dietas que necesitan purificaciones renales intensas o hepáticas intensas que aquellos que no. ¿Qué queremos decir con esto? Una persona omnívora que come lo que hoy ofrece el mercado alimenticio global necesita no solo para mantenerse hidratado una cantidad de agua, sino para intentar eliminar de su organismo los venenos que continuamente ingresan. Entonces, un vegetariano que no come químicos, un vegetariano que cuida su dieta, un vegetariano que armoniza con los alimentos y con el arquetipo de los alimentos, un vegetariano que en los alimentos ve algo más profundo que la satisfacción de apetito, sino que ve una forma de relacionarse con la energía y de alimentar el universo del que forma parte, ese vegetariano va a tener una necesidad diferente de insumos, y dentro de esos insumos el agua. Porque también su actitud ante el agua va a ser de comprensión diferente. Para la mayoría en este planeta, tomar agua en la comida o tomar agua fuera de la comida es estar castigado. Toma agua porque el médico le prohibió el vinito, o porque la cola le sube la diabetes, o vaya a saber por qué. Entonces, la comprensión y la actitud, que van a incluir en la alimentación el agua también, hace que quienes tienen dietas naturales, evolutivas, y que tienen una conciencia diferente de la alimentación, necesiten para su funcionamiento también regímenes en términos de estructuras materiales y sutiles diferentes. Entonces, una persona que tiene una alimentación evolutiva puede que con 3/4 de litros de agua por día, 1 litro de agua por día esté bien. Otros, con la misma alimentación, podrán necesitar 1,5 litros, 2 litros de agua, porque la regulación del agua no está solo dada por el circuito que abarca la parte renal y por las condiciones o características generales que involucran al torrente sanguíneo. Hay personas que transpiran mucho más que otras, hay personas que secretan determinado tipo de fluidos más que otras, entonces automáticamente ahí tienen que compensar con la ingesta de agua, con el control de la ingesta de agua, todo eso. Entonces cada uno tiene que dar, y el agua no está fuera de esto, con su propia alimentación. Cuando nosotros estamos diciendo desde hace años, hay que dar con la propia alimentación. Dentro del marco de la alimentación evolutiva, cada ser tiene que aprender a dar con lo que necesita. Dentro de eso está el agua también. Así que aquel que tiene necesidad de tomar 2 litros, que tome los 2 litros. Aquel que con 1 litro se siente en armonía, que tome 1 litro. Pero tiene que hacerlo porque realmente está armonizando con aquello. Mediante esa toma de 1 litro, de 2, de 1,5 litros, de lo que sea, él está armonizando con aquella necesidad, está realmente armonizando. No puede haber una doctrina de ingesta de agua, porque ahí podemos correr riesgos. Una persona puede dañar su aparato digestivo, puede dañarse por tomar agua excesivamente cuando no la necesita. Uno dice, ¿cómo puede ser? Sí. Del mismo modo que si nosotros a un motor, aunque no es el mismo proceso, pero es simplemente emblemático lo que decimos, si a un motor de un vehículo, o un motor de un auto, de una camioneta, que lleva 3 litros de aceite, le ponemos 5, le rompemos los retenes, porque por algún lado va a tener que compensar el exceso de presión de aceite. Cuando nosotros tomamos indebidamente agua, empezamos a lavar los jugos gástricos, empezamos a generar una gran cantidad de movimiento en términos de circulación líquida en el organismo que son innecesarios. Entonces, del mismo modo que tomar por debajo de lo que necesitamos es perjudicial, tomar por encima también, porque en el volumen adecuado de agua que nosotros vayamos tomando,
con inteligencia, con discernimiento, con orden, también estamos colaborando para que los nutrientes, bajo su aspecto material y bajo su aspecto magnético, energético, vibratorio, estén presentes y en circulación, tanto en la parte celular, tanto en la parte del torrente sanguíneo, en el contexto general del organismo, que es prácticamente un 70% agua. Entonces tenemos que tener discernimiento para hacer todas esas cosas. Un familiar me comentaba que siente repulsión por los lácteos y los pescados, pero por otra parte siente atracción por las carnes rojas y por momentos siente que se podría comer una vaca cruda. ¿A qué se debe este tipo de conducta? Esto es la personalidad que está buscando el equilibrio. Una personalidad que es inestable, que está buscando el equilibrio, eso. ¿Cuándo se deja atrás este tipo de experiencias? Cuando se va logrando equilibrio. Cuando se va logrando realmente una relación con las energías diferentes, más estables, más profundas, cuando la conciencia puede ya tener presente de un modo estable, cuando el ser es más consciente de la relación entre las energías, los alimentos, los patrones de conducta, el equilibrio del planeta, entonces ahí se empieza a superar el proceso. Una amiga me comentaba que siente repulsión cuando ingiere verduras crudas. Tan solo el hecho de percibir verduras de hoja como lechuga debajo de sus dientes le resulta insoportable. Esta misma persona me comentaba que no logra percibir la presencia de Dios en su vida. Ella ama a los animales, según dice, monta caballos desde niña y hoy como veterinaria atiende perros y gatos enfermos con mucha compasión aparentemente. ¿Por qué esta aparente contradicción? Por lo mismo que definíamos la pregunta anterior, pero agregando también que hay personas que empiezan a colaborar con algunos aspectos de las necesidades planetarias, aunque más no sea limitadamente, por el efecto que generan esas necesidades en su cuerpo emocional. Quiere decir, de algún modo empiezan a hacer algo por los otros. En este caso los otros pueden ser animales, los otros pueden ser vegetales, los otros pueden ser algún tipo de actividad donde canalizan esa incipiente intención de hacer algo más allá del beneficio personal. Entonces, una persona puede negar la presencia de Dios o decir que no percibe a Dios. Una persona puede tener asco por los vegetales y comer churrasco todo el día o fideos y al mismo tiempo estar aparentemente en servicio asistiendo perros, gatos. Hay un aspecto del acercamiento al servicio que es la positividad. En algún momento todos nosotros, en alguna encarnación, nos acercamos al servicio mediante la positividad. Y es válido. Si el ser, ya sea en esta encarnación o en futuras encarnaciones, está para avanzar en ese terreno, está para dar pasos, bueno, empezará a tener otras connotaciones, otras experiencias, la relación con los alimentos será coherente con su amor, en este caso por los animales. Hay personas que aman los animales y aman comerse un churrasco. En su conciencia, hasta cierto momento, donde les baja esa ficha, no encuentran ninguna contradicción. Porque al perrito lo quiero porque me relaciono, con el gatito me relaciono y lo quiero. O es un gatito, o es un perrito, quiere decir, es un juguetito que está habilitado culturalmente para relacionarse conmigo y no para que me lo coma. Cuando si eso mismo lo planteamos en algunos países de Oriente, es al revés, porque se comen al gatito y al perrito, y capaz que no se comen a la vaquita. Tiene que ver con patrones culturales simplemente, con experiencias evolutivas. Estas aparentes contradicciones forman parte del aprendizaje de la conciencia en la búsqueda de equilibrio. El acercamiento al equilibrio mediante algunos matices a veces muy pintorescos de búsqueda es algo que todos nosotros transitamos en el pasado o podemos estar transitando en el presente o vamos a transitar a futuro, con distintas características y suertes, como se dice comúnmente. Acá hay algunas preguntas que se relacionan también entre sí. Creo que esta quedó de la semana anterior o de la otra. Dice, ¿subsidiaria de qué ley es la ley de trascendencia
¿Cuál es su vinculación con Onosone? ¿Cuál debería ser el resultado de dejar de buscar experiencias externas, sea que nos mueva el deseo o la curiosidad? También la otra pregunta dice, vemos cómo pruebas muy fuertes deben pasar las personas que se vuelcan a la asistencia al plan evolutivo. ¿A qué se debe que esto ocurra cada vez con mayor intensidad? La ley de trascendencia es una ley, dice, subsidiaria de qué ley. La ley de trascendencia es un aspecto de la energía, es una ley que en realidad asiste todas las expresiones de todas las leyes en campos de conciencia que están bajo leyes de expansión. Porque las leyes, como la ley de trascendencia, son las leyes que permiten que nosotros podamos ir yendo hacia arriba, hacia adelante, hacia el arquetipo. Quiere decir, nos permiten transitar etapas, nos permiten trascender etapas, nos permiten salir de un estado de conciencia y encaminarnos hacia otro. Entonces, la ley de trascendencia en universos que están bajo leyes de expansión es una constante, solo que bajo el aspecto del karma material, o cuando se está regido por ley de karma material, la ley de trascendencia opera según los requerimientos y necesidades de las partículas que están bajo karma material. Cuando se está bajo ley evolutiva superior, la ley de trascendencia opera en relación a esa necesidad, y cuando se está bajo ley de equilibrio, en consecuencia a los requerimientos de la ley de equilibrio. Es una energía que se expresa bajo formato de ley en todo lo que tiene que ver como marco de la trayectoria evolutiva de los individuos y de los universos que componen los individuos, porque no solo la ley de trascendencia opera sobre las partículas de modo individual, sino que opera sobre universos planetarios, sobre universos sistémicos, galácticos y todavía más amplios, y opera en diferentes planos, niveles, dimensiones, según la necesidad de un campo de vida, por soltar, trascender o superar el marco o condición de las experiencias que está haciendo, es el beneficio o el aporte que ofrece la ley de trascendencia. Ahora, ¿cuál es su vinculación con Onosone? Las leyes, todas, no solo la ley de trascendencia, todas las leyes son una manifestación de energía. Quiere decir, no hay una ley que no sea el revestimiento de un flujo particular de energía. Por eso una ley es la exteriorización de una determinada actividad sostenida por la energía. La ley, ¿qué hace? Enmarca, ofrece el marco, ofrece el revestimiento a esa dinámica, a esa exteriorización. Onosone es la energía en sí. Las leyes de Onosone son la energía misma. Por nombrárselo con un nombre, por definir con un nombre, a la energía que todo lo gobierna se le llama Onosone, que después, como algunos ya sabemos, se desglosa en distintas vertientes energéticas, particularmente ligadas a los aspectos divinos, la tríada. Pero básicamente Onosone es lo que rige y se manifiesta a través de toda ley y es la energía única que se expresa en todo. Entonces, la ley de trascendencia es una manifestación de las leyes de Onosone. La ley de trascendencia es una manifestación de Onosone. Onosone se expresa en la ley de trascendencia con una dinámica en particular, con una condición en particular, con una cualidad en particular. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa cualidad? La de estimular, la de acompañar, la de garantizar a las partículas que pueden ir dejando atrás cada etapa y cada ciclo, preparándolas para las etapas y ciclos venideros. Si uno hace lo que tiene que hacer, ofrecido a la luz que está dentro suyo, está aplicando la cosmosofía que necesita. Si en la persistencia hacia su propio núcleo interno, en fidelidad y entrega a su propio núcleo interno, fuera a necesitar otra cosa, aquella otra cosa va a venir del interior. Quiere decir, el conocimiento concreto, la acumulación de conocimiento no es necesario para vivir.
lo que es necesario es contar con ciertos conocimientos en el plano concreto, que son lo que la vida nos está señalando como preponderantes, que la vida nos está mostrando realmente como el patrimonio o uno de los patrimonios con los cuales tenemos que contar para enfrentar ciertos ciclos o etapas. Entonces, la acumulación de conocimiento no sirve de nada. Lo que sí sirve es estar abierto y donado a la propia vida interna y que lo que vayamos necesitando encuentre la puerta abierta y que se vaya vertiendo a través de nuestra conciencia. Entonces, cada vez que un estímulo interno se revela para nosotros, eso es cosmosofía, porque la cosmosofía forma parte de la atención práctica de la existencia. La cosmosofía es la riqueza interna que se nos ofrece para atender la vida del mejor modo, del modo más elevado. La cosmosofía existió siempre en la humanidad, que no se utilizó con este nombre, que no se definió con este nombre, que se le puso nombres de religiones, de filosofías, de dogmas, o no se le ponía ningún nombre, y eso no impedía que algunos seres no estuvieran viviendo o respondiendo lo que la vida les colocaba en base a respuestas a sus propios núcleos internos. Cuando nuestros núcleos internos nos estimulan y nosotros estamos receptivos a ese estímulo y permitimos que ese estímulo forme parte de la atención de la vida y que guíe, que abre camino en la atención de nuestra vida, eso es la aplicación de conocimiento interno, eso es cosmosofía. Cuando se nos revela en la conciencia qué hacer por vía interna y respondemos a la atención de la vida en base a esa revelación, eso es cosmosofía aplicada. Hay gente que recibe estímulos internos y no los aplica. ¿Por qué? Porque está en crisis, porque no asume bien la crisis. ¿Cuántas veces hablamos de las crisis? Un ser puede estar en crisis haciendo lo correcto o lo incorrecto. Entonces, si hace lo incorrecto en una crisis, no está aplicando el conocimiento interno, el impulso de liberación que viene a su auxilio en la crisis. Ahí no está aplicando, ¿qué cosa? Lo que puede definirse como revelación interna, como cosmosofía. Una persona puede necesitar en ciertos momentos abundar en quinto rayo, en conocimiento concreto. Necesidad significa ser estimulado internamente a esa experiencia de quinto rayo. Si la persona compulsivamente, ajena a estímulos internos, quiere operar con quinto rayo, quiere acumular energía de quinto rayo o conocimiento concreto, lo que va a ocurrir con esa persona es que se va a desvitalizar y va a tener un inconveniente muchísimo más recrudecido en cuanto a su discernimiento. Porque cuando la persona compulsivamente acumula conocimiento concreto, al momento de discernir tiene más escollos que aquel que no tiene compulsión. Porque ¿cuántas veces nosotros dijimos en estos estudios, acá en Cierra el Cielo, fuera de Cierra el Cielo, que es una gran mentira que el saber no ocupa lugar? El saber no obstruye, el saber no incomoda, el saber no interfiere, el saber no desarmoniza, cuando el saber procede o es la resultante de una relación armónica con el mundo interno. Entonces, aquello que el individuo empieza a acumular como conocimiento concreto es precisamente una necesidad integral en su conciencia. Quiere decir, es una necesidad de su conciencia interna que él cuente con ese conocimiento. Si la conciencia interna está determinando que esa necesidad existe, que es genuina, él, a lo largo del tratamiento de la vida, al corto, al mediano y a largo plazo también, si fuera necesario verlo de ese modo, va a ir utilizando, volcando ese conocimiento que va a ser sumamente enriquecedor en el tratamiento que él haga de la existencia. Entonces nadie debería jamás tener compulsión por saber nada. Nadie debería tener compulsión por recordar un nombre, una definición. Eso no sirve en absoluto. No sirve en absoluto. El ser tiene que aprender a estar habilitado internamente. Nosotros contamos alguna vez esto que es anecdótico. Para mi propia conciencia es anecdótico. Cuando el grupo se inició, los compañeros me decían, ¿por qué no das charlas? ¿Por qué no das estudios? Y estuvimos años sin dar esos estudios y esas charlas. Hubo una etapa donde hacíamos charlas en una casa. Cuando esa etapa terminó, después pasamos a otra etapa donde
lo que aportamos era mínimo. Nos reuníamos, hacíamos silencio, pero se había acabado ese ciclo. Y algunos decían, ¿por qué no retomamos? ¿Por qué no das charlas? Entonces, ¿qué le decíamos? Lo que percibimos internamente, que no estamos habilitados. Le decíamos, no estamos autorizados internamente. En aquel momento había una tarea asumida por el grupo matriz que se llamaba Ruta del Sol. Un lugar llamado Ruta del Sol. Ahí habíamos construido un gran salón, tan grande como este o más grande, donde hacíamos silencios, donde hacíamos aquietamientos, y durante mucho tiempo no se daban charlas en ese lugar. Pasaron años sin que se dieran charlas, hasta que fuimos habilitados internamente para esas charlas. ¿Cuál fue la coincidencia en términos energéticos? Al mismo tiempo que estábamos siendo habilitados internamente para dar charlas, empezaron a registrarse conscientemente informaciones que hasta ese momento no teníamos con ese grado de profundidad. No las teníamos con ese grado de profundidad. Y sin ningún tipo de esfuerzo empezó a llegar la información con la profundización necesaria en cada caso, y a veces había secuencias de información progresivas donde se iba profundizando. Alguna vez dimos el ejemplo que pasó aquí mismo, en este salón donde damos charlas. Cierta vez unas personas habían hecho unas preguntas que la habían colocado para ser respondidas, y nosotros instantes antes de venir a sentarnos recibíamos la información interna que no teníamos. Entonces tomamos las preguntas y entre esas preguntas estaba la información que habíamos recibido hacía instantes nada más. Y uno dice, ¿y qué hubiera pasado si no hubiera recibido este hombre esa información? Hubiéramos tomado el papel, tal vez podríamos haber dicho, respecto a tal tema no tenemos información en estos momentos. Pasamos a otro tema y listo. A veces ni siquiera, porque a veces un tema queda semanas ahí sin ser tocado, una pregunta puede quedar semanas sin ser respondida. Pero podría ser también que hubiéramos respondido eso, no tenemos información respecto a ese tema. Pero en ese caso habíamos recibido, ahí nomás, la información pertinente. Entonces nadie debería volverse loco, obsesivo por saber. Porque el ser, cuando se torna obsesivo por saber, él acumula información que no necesita. Y esa información lo que hace es aletargar la contraparte etérica del cerebro, aletargarla, interferirla, y genera una obstrucción entre la energía mental y la contraparte sutil cerebral que le sirve como herramienta en el plano físico. Cuando el ser no tiene compulsión por la información o por el saber o por el conocimiento, permite que esté despejado el canal entre el campo mental y las celdas sutiles, la contraparte sutil de las células cerebrales, del campo energético del cerebro. Y según qué tipo de información o qué tipo de formación tuviera ese ser, se van activando mediante la recepción de la información interna partes de la estructura cerebral que la mayoría no utiliza. Es ahí donde la recepción de información interna, cuando es fluida, cuando no está interferida, forma parte del desenvolvimiento del consciente derecho. Entonces, quienes funcionan exclusivamente con el consciente izquierdo en la búsqueda compulsiva de información, o especulando, o comparando, o analizando, o exponiendo mecánicamente, racionalmente, lo que hacen es generar una brecha todavía mayor con su interno. De todos modos, insistimos, puede estar en un auditorio presente 10 personas, 100, 1000, las que fueran. Y algunas de esas personas toman nota. Y podría ser que de aquellas personas que tomen nota, una cantidad de esas personas esté avalada internamente para tomar nota y la otra cantidad está haciendo eso compulsivamente y no le va a servir de nada. Es como la alimentación, cada uno tiene que dar con su propia alimentación. Bien, el contacto con la energía de instrucción también pasa por aquello que transitoriamente en ese momento nuestra conciencia requiere. Entonces una persona puede estar ahí tomando nota
y estar estimulada internamente a tomar nota. Y otra persona puede estar tomando nota inserviblemente, sin sentido. Entonces hay que ver qué está ocurriendo en cada caso. No podemos generalizar. Hay gente que toma nota porque por algún motivo, por inseguridades o por ansias de conocimiento que provienen del consciente izquierdo, se vuelcan ese tipo de ejercicios que en definitiva no los lleva a nada. No los lleva absolutamente a nada. A nosotros nos tocó conocer una persona que vive en la ciudad de Buenos Aires, que hace muchos años que va a nuestros estudios y toma nota y nota, nota, nota y nota. Y por todas las notas que tomó ya tendría que estar dando estudios. Y sin embargo, las condiciones de esa persona son condiciones muy limitadas en términos de conciencia. Y las cuestiones que plantea, las cosas que plantea, cómo las plantea, desde dónde las plantea, muestran claramente que lo que la lleva a tomar nota es compulsividad. Una cosa mecánica, compulsiva, porque realmente no está el resultado de esas notas volcado en su diario vivir, en su forma de ver las cosas, en su forma de actuar. ¿Cuál debería ser el resultado de dejar de buscar experiencias externas, sea que nos mueva el deseo o la curiosidad? El resultado debería ser entrar en contacto más profundo y con menores interferencias con la realidad y con la vida interna, con la propia vida interna. ¿Por qué decimos esto? Porque la búsqueda de experiencias externas es la búsqueda, esto lo dijimos muchas veces, cada tanto vuelve a estar sobre la mesa, ¿no? La búsqueda de experiencias externas es la búsqueda que hace la personalidad en el mundo material decidiendo cómo aplicar el libre albedrío, generalmente en una desconexión con la voluntad interna. Porque la personalidad tiene una tendencia, en algunos casos compulsiva también, de seleccionar qué va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer, de qué modo. Entonces, esos son experiencias externas, como alguna vez dijimos, experiencias donde la voluntad interior queda eximida, donde queda soslayada, donde queda prácticamente excluida. Una experiencia interna es una experiencia donde el ser aprende a ser conducido por la energía interior, aprende a responder a esa conducción interna para que las experiencias que le toquen hacer estén imbuidas de ese proceso interior, formen parte de ese proceso interno. Entonces, las experiencias externas son las experiencias que todos nosotros, particularmente en esta transición, y sobre todo minorías como nosotros que estamos conscientemente buscando reducir distancias espirituales, la distancia que nos separa de nuestro mundo interno, las experiencias externas son las que tenemos que empezar a transitar en términos de trascendencia y abrirnos a las experiencias interiores, que son las experiencias donde la guía interna se manifiesta, donde el libre albedrío va quedando cada vez más relegado. Cada uno de nosotros está en una etapa diferente de todo esto. Hay momentos donde algunos de nosotros estamos más abiertos, podemos ser conducidos hacia experiencias internas con menor costo de energías, con mayor armonía, con una mayor dinámica, y hay momentos donde todo eso queda un poco interferido o sumamente interferido en algunos casos. Insistimos, la diferencia entre experiencias externas e internas es que nuestra propia conciencia interior esté o no en condiciones de guiarnos y que nosotros estemos respondiendo a los estímulos interiores. Hay gente que cree que experiencias internas es una experiencia de ver luces, de entrar en éxtasis, de pasar por un proceso místico. No, eso son simplemente cosas fenomenológicas. Experiencia interior es la experiencia mediante la cual el ser reduce las distancias con su esencia interna y en lo que él está haciendo, momento a momento, esa esencia empieza a volcarse, a estar presente, a conducirlo, a alimentar la experiencia.
que el motor de la experiencia sea la propia vida interna. Entonces un ser puede estar regando el jardín, puede estar cocinando, puede estar, no sé, planchando, puede estar lavando la ropa, puede estar sentado en una silla mirando el techo y estar pasando por una experiencia interior, porque fue su propia esencia interna la que lo condujo a esa situación. Y si él sigue abierto, va a ser la propia energía interna la que lo lleve de esa situación a la situación que sigue, y así, consecutivamente, él va atendiendo la vida. Entonces, la vida toda puede ser una experiencia interna, o la vida toda puede ser un campo minado de experiencias exteriores, donde el ser, rechazando la influencia interna, compulsivamente utiliza el libre albedrío para definir qué va a ser momento a momento. Entonces, cuando estamos en esa etapa de experiencias externas compulsivas, no es nada raro que estemos pasando por purificaciones también extremas en algunos casos. No es nada raro, por pruebas de cierto tenor. Hablando de pruebas, dice, vemos como pruebas muy fuertes deben pasar por las personas que se vuelcan a la asistencia al plano evolutivo. ¿A qué se debe que esto ocurra cada vez con mayor intensidad? Hay muchos motivos por los cuales una persona puede pasar por pruebas, pero básicamente pasa por pruebas porque es la forma en que es instruido, la forma en que él confirma cuál es su relación con ese universo del que forma parte, la forma en que se le va a ofrecer a él manifestarse de un modo firme ante lo que le toca vivir y cómo participar, en este caso, de este planeta en transición. En este momento muchos seres que están volcados al plano evolutivo, en esta transición planetaria, pasan por pruebas fuertísimas. Dicen, ¿cómo puede ser? Esto también fue tocado en muchos estudios. Entonces nosotros estamos en transición como conciencias, el planeta está en transición. Y en transición las pruebas están a la orden del día, son continuas, porque el planeta está abandonando un formato para ir hacia otro formato. El planeta está saliendo de una situación para encaminarse a otra. Y nosotros, que somos partículas también, componentes de esa transición, también estamos haciendo este traspaso. Entonces las pruebas están declarando que todos nosotros estamos traspasando esta condición general planetaria de observar todo desde la mente objetivamente racional y analítica, y estamos intentando abrirnos a la influencia de la mente subjetiva y superior. Entonces, las pruebas están ahí para que nosotros podamos ejercitarnos en ese traspaso del modo adecuado. ¿Cómo se puede traspasar? ¿Cómo se hace la transición en un ser entre el dominio, la hegemonía de la mente concreta y racional y la preponderancia e influencia de la mente superior? ¿Cómo se hace? Se hace mediante experiencias. Entonces, en todo lo que nos ofrece la vida, está dada la posibilidad de ensayar este traspaso, esta trascendencia, esto que ofrece también y que regula la ley de trascendencia, este traspaso de la ley que rige en el funcionamiento analítico de la conciencia a la ley que rige en el funcionamiento interno y subjetivo de la conciencia y la realidad. Entonces las pruebas están ahí mostrando, ofreciendo afortunadamente la experiencia para que hagamos esa transición. En la prueba nosotros tenemos entre una gama de matices inmensos, uno que se relaciona con esta pregunta, que es el de concretar y definir en armonía la transición. La transición planetaria nosotros la tenemos que vivir como partículas, no solo de modo general en el planeta. Entonces en la prueba nosotros tenemos algo que es maravilloso, algo que es realmente valiosísimo. En la prueba está la oportunidad de ejercitarnos en esa transición. Y si nosotros en cada situación, en cada prueba, resolvemos del modo más armónico esa transición, si cada prueba es un ejercicio genuino de la transición entre el dominio de lo racional y esta cosa de ir hacia lo subjetivo y entregarnos a lo interno, si nosotros podemos en cada prueba definir esto del modo más armónico, entonces estamos trabajando para que la transición planetaria encuentre también ese camino despejado. Cuanto mayor sea la cantidad de partículas
que puedan en sí mismas asumir las pruebas de ese modo, esas partículas se están flexibilizando, están despejando, están iluminando el camino de la transición planetaria. Por eso es tan importante ver cómo enfrentamos las pruebas desde la óptica del beneficio universal y no desde la rigidez y no desde la limitación de algo que acontece individualmente en nosotros. Las pruebas son una experiencia individual y egoísta cuando los seres, estando en el planeta, formando parte de esta situación planetaria, todo lo ven de un modo egoísta individual. Pero cuando los seres ya no ven de un modo egoísta individual la realidad planetaria, cuando ellos no participan de un modo egoísta e individual de lo que está ocurriendo en el planeta, entonces las pruebas son algo que sirve como herramienta universal. Y esto tenemos que tenerlo siempre presentes. Al momento de estar ante una prueba y de resolver cómo estamos ante esa prueba, de armonizar con lo que la prueba presenta, recordar que resolver eso del modo más elevado es mejorar la situación de la transición planetaria, benéficamente. Principalmente que nadie sabe en qué punto está, ni él ni los otros. Entonces, estas cosas se definen todos los días. Estas son cuestiones que el ser cada día, cada vez que abre los ojos y descubre que todavía está encarnado, va a tener que confirmar y que resolver. Entonces nadie sabe en qué estado está él, en qué estado están los otros. Nadie sabe. Lo único que el ser puede tener claro en algunas ocasiones con mayor profundidad es que él está para persistir, que está para ensayar la fidelidad, la entrega, que está para ensayar la aspiración, la vocación interna. Pero el ensayo de todo eso no sabe con qué volúmenes de fuerza va a poder realizarlo, porque eso lo va a tener que confirmar y comprobar momento a momento. Hay muchas personas que transitoriamente se ligan a movimientos, se ligan a distintos aspectos de lo que es participar de la vida planetaria con una cierta dosis de positivismo o servicio, que van a estar transitoriamente, decíamos, ligados a eso, porque tal vez no cuentan genuinamente en términos evolutivos con la capacidad de permanecer. Y esto no quiere decir que la experiencia no vaya a ser positiva o no vaya a ser benéfica para ellos. Quiere decir que lo que están viviendo en ese momento, tal vez, es el descubrir cuáles son sus capacidades transitoriamente, o sus transitorias capacidades. Lo único que sugerimos es que aquellos que encuentren la energía, que encuentren la fuerza, que encuentren la tenacidad, que encuentren la persistencia, la apliquen en nombre de quienes no pueden. Entonces así se hace camino, así se abre el camino. Porque el que tiene persistencia, el que tiene resto para persistir, el que tiene capacidad para entregarse, para sostenerse, que no pierde energía en ver si el otro puede o no puede. Porque entonces son dos los que se quedan parados. Si somos 10 los que estamos tirando, y abandona uno, abandona otro, abandona el otro, y abandona el otro, y quedan 3 tirando, que esos 3 no pierdan tiempo en ver por qué el otro abandonó. Que refuercen persistencia, entrega, vocación interna, aspiración, donación de su ser a lo que ellos reconocen como más válido y elevado. Que refuercen su búsqueda de confirmar aquel propósito superior como un único propósito. Y si logran hacer eso, abren camino para los demás. Incluso hay seres que transitoriamente pueden aflojar, pueden bajar los brazos, y si la senda se mantiene despejada a través de quienes no bajan los brazos, puede ser que encuentren nuevamente el sendero para ingresar, que encuentren la forma de ingresar nuevamente. Pero sí, los que bajan los brazos se encuentran con que aquellos otros que pueden están gastando energías en lo que no hay que gastar energía, no sirve. Entonces, el principal aporte que nosotros podemos hacer cuando podemos persistir no es para con nosotros mismos, sino para las demás partículas que están todavía para ensayar la persistencia en distintos grados. Entonces, el que puede persistir abre camino. Es muy importante y no abre camino por sí mismo, porque aquel que persiste para sí mismo, ese
sin saberlo, dentro de 2 metros, baja los brazos y se queda parado. La verdadera persistencia es una energía maravillosa que es capaz de ser sostenida por aquellos que persisten por ese universo, no por ellos. Bueno, acá hay algo que tiene relación con lo que acabamos de decir. Tuve un sueño muy hermoso, sentía que me decían, cuida la llama, de ella todo depende. Y aunque no lo veía, escuchaba que todo el grupo mantraba, pero no recuerdo cuál era ese mantra. La llama de este sueño es la esencia que está en el ser, la esencia que está en el grupo del cual está hablando, la esencia que está en ese universo. La esencia quiere decir el ánima central de aquello que uno es. Dice acá que escuchaba un mantra, que todo el grupo mantraba, pero no recuerdo cuál era ese mantra. No va a recordar cuál era el mantra porque no es un mantra de los que el grupo ejecuta en este plano. Es una energía diferente, es un mantra en sus aspectos interiores, pero la persona reconoció esa energía. Entonces la llama es la esencia del grupo, la esencia del individuo y también, en un rango más amplio, la propia esencia de este universo que está en transición y del cual formamos parte. Entonces, cuida la llama. ¿Qué significa? Cuida la llama, de ella todo depende. Que hay que cuidar la esencia del trabajo grupal, que hay que cuidar la esencia que está presente en nosotros. ¿Cómo cuido la esencia? ¿Qué hago? Le digo a la esencia que está en mi interior, yo te cuido, quédate tranquila. No. Cuando se habla de cuidar la esencia, en la propia conciencia se está hablando de cuidarnos de que esa esencia no deje de manifestarse. Y si todavía no se está manifestando, que comience a manifestarse. Eso es el cuidado de la esencia en un individuo. Y cuando se habla del cuidado de la esencia o de la llama de un grupo, se está hablando de que ese grupo cuide el sentido interno de la tarea que lo aúna. Porque la llama acá es la esencia del grupo, la esencia de la tarea, la esencia del individuo. Es la esencia que tiene que ser preservada en su condición de libertad, en su condición de manifestación, en su condición de irradiación. Entonces, este sueño no era solo para la persona, era para todos los que estamos acá. Y cada uno sabrá de qué modo está cuidando la esencia de la tarea, la esencia del grupo, la esencia presente en él. Cuidarnos de que esa esencia se libere y que en la liberación de esa esencia se manifieste el plan evolutivo, se asiste el plan evolutivo. El grupo que está acá reunido tiene que cuidar esta esencia, la esencia de la tarea grupal. Cuando usted usa el término mutante o mutación, ¿lo usa simbólicamente o con un sentido diferente al convencional? Lo usamos en el sentido convencional y también en un sentido más amplio y profundo. Mutante o mutación. Hace poco también nos estábamos diciendo esto. Hablábamos de la ruptura de los ritmos o ciclos naturales. Hoy mismo hablábamos de los elementos transgénicos, de la naturaleza, de la preservación que ofrece la naturaleza para ciertas fases de la expresión, en este caso el reino vegetal, y todo lo que tiene que ver con algunos aspectos de la energía en este universo. Pero también hay momentos donde, finalizados ciclos o etapas, tenemos que romper con la dependencia natural. Entonces nosotros muchas veces dijimos, cuando se rompen los ciclos naturales, cuando las partículas son eximidas de la limitación que imponen o de las condiciones, si no queremos usar el término limitación, de las condiciones que imponen los ciclos y las etapas naturales, entonces se empieza a mutar. Quiere decir, se interrumpe la dependencia natural, se interrumpe la influencia de la naturaleza sobre el individuo y empieza a operar la supranaturaleza, que ofrece ciclos, etapas que no tienen que ver con la expresión natural, con sus consecuencias, sus derivaciones, sus dependencias. Entonces nosotros usamos el término mutante hoy para definir la condición que tenemos como seres en esta transición. La transición es
la ruptura con lo natural. La transición es la ruptura con lo natural, la trascendencia de lo natural y el encuentro con lo supranatural. La transición planetaria es esto, es ir al encuentro con las energías interiores, con los mundos internos, con leyes superlativas. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces nosotros todos somos mutantes en un universo en mutación, en un universo donde los aspectos naturales solamente están influenciando parcialmente determinados niveles de energía de este universo, determinados niveles de manifestación de este universo. Y sobre todo, las energías naturales siguen rigiendo y siguen influenciando a quienes no se pueden abrir a la supranaturaleza presente en ellos. Quiere decir, no se pueden abrir a su propia esencia interna en este universo en transición. Aquellos que no pueden abrirse a la esencia de este universo en transición y que no pueden abrirse a la propia esencia interna, esos dependen de los ciclos naturales todavía, que están gravemente interferidos. Por eso los seres que siguen apostando a la verdad como naturaleza, como forma, son los seres que se siguen comprometiendo con las fuerzas involutivas y que siguen confirmando el sentido involutivo que tomó la vida en la superficie planetaria. Aquellos que se abrieron a la supranaturaleza y que ya no buscan una relación natural con las cosas, empiezan a ser cada vez menos impactados por la desarticulación natural y a ser más beneficiados por la coligación y la comunión interna que sean capaces de sostener en ellos. Quiere decir, la relación con su supranaturaleza y con la supranaturaleza del planeta. ¿Qué quiere decir esto con la vida cósmica? La supranaturaleza que hoy ofrece este universo planetario es la vida cósmica. Porque nunca la vida cósmica influenció tanto, nunca la vida cósmica en volúmenes de esta naturaleza, en cualidades de esta condición tan particular, influenciaron y rigieron la vida planetaria. Entonces, abrirse a esta posibilidad de ser mutantes conscientes de la necesidad y beneficio de la mutación es sumamente importante. Nosotros tenemos que ser mutantes en conciencia. Nosotros estamos viviendo la mutación de la conciencia. Esta trascendencia, este tránsito, esta transferencia entre el consciente izquierdo y la mente subjetiva, este desenvolvimiento del consciente derecho es el beneficio de la supranaturaleza en el ser. Aquel que sigue dependiendo exclusivamente del consciente izquierdo, sigue dependiendo de las fluctuancias naturales. Aquel que se abre a lo subjetivo, interno, empieza a desenvolver el consciente derecho, se está abriendo la supranaturaleza de los beneficios de la vida cósmica. Muchas gracias.